Hola, ¿cómo están? Espero hayan disfrutado la semana de turismo, hayan descansado, cargado las pilas para seguir trabajando y espero que hayan respetado las normas impuestas para evitar la propagación del virus en la sociedad. Hoy vamos a seguir hablando sobre los miembros inferiores, repasando la clase, o sea, la semana antes de turismo, hablamos sobre la anatomía de los miembros inferiores, lo que es el muslo, lo que es la pierna, los músculos que están en la parte anterior del muslo, en la parte posterior de la pierna y lo que es la capacidad condicional de generar fuerza. Esta semana vamos a hablar sobre la anatomía, que es lo que nos faltó, la anatomía de la parte posterior del muslo, de la parte interna del muslo, de la parte externa del muslo y de la parte anterior de la pierna. Eh, en la parte anterior de la pierna tenemos el músculo que se llama tibial anterior, que el movimiento que hace es el de elevar la punta del pie hacia arriba. Cuando ese músculo se contrae, la punta del pie sube y, eh, y bueno, esa es la acción que tiene ese músculo. Eh, Después, en la parte externa del muslo, recuerden que el muslo es de la rodilla hacia la cadera, en la parte externa tenemos el tensor de la fascia lata, se llama. Es un músculo que va acompañando el muslo por afuera y que hace el movimiento, cuando se contrae ese músculo, realiza un movimiento que se llama abducción, abducción. Después vamos a hablar qué son esos movimientos. Después tenemos en la parte posterior de la pierna un grupo muscular muy importante de nuestro cuerpo que se llaman isquiotibiales. También se los dice como posteriores. Posterior porque están en la parte de atrás del muslo. Isquiotibiales se llaman porque son músculos que se insertan o que comienzan en el isquión. El isquión es uno de los tres huesos que forman la cadera. ¿Vieron la cadera? El hueso ese grande de la cadera que le dicen coxal. En realidad son tres huesos. Cuando nacemos, nacemos con tres huesos que se van uniendo y se sueldan con el pasar del tiempo y se convierten en un hueso solo, como que quedan soldados, una articulación fija. Esos huesos son el ilión, el isquión y el pubis. Eh, los isquiotibiales justamente comienzan en el isquión, que es uno de esos tres huesos, y atraviesan toda la parte posterior, toda la parte de atrás del muslo y se insertan en la tibia, que es uno de los dos huesos que está en la parte de la pierna, que la pierna sería de la rodilla hacia abajo. La rodilla hacia abajo tenemos la tibia, que es el hueso más grande, que tiene la parte chata esa de la canilla, que si todos se tocan van a ver. Y después tenemos el peroné, que es el hueso más chico que lo acompaña, que está en la parte de afuera. Eh, la terminación del hueso peroné en la parte de afuera forma el maléolo externo, que es el huesito saltado que tiene en el tobillo, y la tibia forma el maléolo interno, que es el huesito saltado que tienen en la parte de adentro del tobillo. Después tenemos en la parte interna del muslo eh, tres músculos que se llaman los aductores, que serían el aductor mayor, el medio y el menor. En la parte posterior dijimos que teníamos los isquiotibiales. Los isquiotibiales son el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps, que bíceps, recordamos, son dos músculos en un mismo vientre, o sea, dos vientres que forman un mismo músculo. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los movimientos del cuerpo humano para después ver cuáles son los movimientos que hacen esos músculos cuando se contraen, cuando generan una contracción. El primer movimiento que vamos a hablar es el movimiento de abducción. Abducción, con B. Abducción. Ese movimiento es cuando se aleja uno de los miembros del eje del cuerpo. Tenemos el eje en el cuerpo. Cuando alejamos uno de los miembros, en este caso, miren, estoy alejando el brazo del cuerpo. Ese es el movimiento que se llama abducción.
Y el movimiento contrario es aducción con D, aducción, sin la B. Aducción, que es cuando acerco el miembro hacia el cuerpo. En la pierna pasa lo mismo. Cuando le inclino, cuando llevo la pierna hacia afuera, el movimiento que estoy haciendo es el movimiento de abducción. Y cuando traigo la pierna hacia adentro, estoy haciendo el movimiento de aducción. El tensor de la fascia lata, que es uno de los músculos de la parte externa del muslo, ¿se acuerdan? Es el músculo que realiza el movimiento de abducción. Cuando se contrae ese músculo, la pierna, o sea, cuando se contrae, hago el movimiento de llevar la pierna hacia afuera, de abducción. Y los aductores son los músculos del lado interno que cuando se contraen hacen que la pierna vaya hacia el lado contrario, que se achique el ángulo de la articulación de la cadera. ¿Se entiende más o menos? Después tenemos movimiento, flexión y extensión, que eso lo generan todas las articulaciones llamadas trocleares. Las articulaciones trocleares son las de los dedos, miren los dedos, salvo el pulgar, que hace otros movimientos, los otros solamente pueden hacer flexión y extensión. No puedo rotar. Entonces, estas articulaciones son trocleares. La articulación del codo es troclear. No puedo rotar el codo, roto el hombro, ¿ven? El codo siempre queda la articulación fija. Este movimiento, porque esta articulación es troclear. En la rodilla pasa lo mismo. No permite hacer otros movimientos que no sea ese. Después tenemos las articulaciones que son las enartrosis. Enartrosis son el hombro y la cadera, que me permiten hacer todos los movimientos. Puedo hacer flexión y extensión, puedo hacer rotación, aducción, perdón, abducción, aducción, circunducción, que es hacer el círculo. Esas articulaciones me permiten hacer todos los movimientos en todos los planos y ejes. Después tenemos articulaciones fijas, que son como la de la cadera que hablamos, como la del cráneo, que son articulaciones que se sueldan, que se llaman anfiartrosis. Los isquiotibiales o posteriores, cuando logran generar su contracción, el movimiento que hacen o pueden generar movimiento en dos articulaciones, son biarticulares. Pueden generar movimiento en el músculo de la cadera y pueden generar movimiento en el músculo, perdón, en la articulación de la cadera o en la articulación de la rodilla. ¿Qué movimiento generan? De flexión y extensión. Cuando se contraen, el movimiento que realizo en la cadera es de extender la cadera. Y cuando se contrae y su acción principal en la rodilla es de flexionar la rodilla, de doblar hacia atrás. Entonces, cuando yo flexiono la rodilla hacia atrás, estoy activando ese grupo muscular que se llama isquiotibiales o posteriores. Cuando extiendo la rodilla, estoy activando el músculo antagonista o el músculo opuesto que se llama cuádriceps. La acción del cuádriceps, ¿cuál es? Extender la rodilla. La acción de los isquiotibiales es flexionar la rodilla y extender la cadera. Son grupos musculares muy grandes que generan mucha fuerza. Por lo tanto, son muy utilizados en la vida cotidiana y tenemos que tratar de activar esos músculos o de trabajarlos para que no entren en lo que se llama deterioro o involución de la masa muscular, que después nos va a perjudicar, nos va a limitar el movimiento para la vida cotidiana. Eh, Perdón que el video se hizo un poquito largo, pero tenemos toda la semana para trabajar en base a esto. Eh, Ahora les subo la consigna, la tarea que van a tener que realizar después de haber mirado este video. Buena semana para todos, que pasen bien, saludos.